Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bueno es poder tener este tiempo, un tiempo para ir a la palabra de Dios, así que saludándoles, les invito para que vayamos a Nehemías, capítulo 13, versículos 15 al 18. Así que vamos entonces a la palabra de Dios. Nehemías capítulo 13, versículos 15 al 18. Hoy tenemos la oportunidad de iniciar una nueva serie, será muy corta. Esta serie se titula Acuérdate del día de reposo cristiano. Así se titula la serie. Acuérdate del día de reposo cristiano. Y el tema para hoy es olvidando el día de reposo cristiano. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Nehemías capítulo 13, versículos 15 al 18. Dice así: En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Vamos a orar por la palabra que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Le pedimos al Señor que su gracia nos permita tener ese entendimiento y poderla aplicar diligentemente. Padre Santo, una vez más estamos delante de ti en este culto de adoración. Señor, danos la disposición para escuchar con diligencia tu instrucción, para que sea de edificación y corrección para nuestras vidas. Señor, no nos dejes a la deriva, no permitas, Señor, que salgamos igual, sin haber meditado en los tesoros de la palabra, porque la palabra es oro, más que oro puro, como dice el salmista. Y ahora tenemos la posibilidad de escucharla y de mi parte de poderla explicar. Ayúdame, Señor, a poder compartir tu palabra en reverencia, en temor.
pidiendo la asistencia de tu Santo Espíritu para que podamos, a través de la iluminación de tu Espíritu Santo, comprenderla, enseñarla debidamente e ir pronto a la parte aplicativa. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les decía anteriormente, iniciamos una corta serie que esperamos sea de edificación para cada uno de nosotros. Antes de avanzar en nuestro texto de Nehemías, vamos a hacer una corta introducción. Hablar del día de reposo cristiano en este tiempo, donde el domingo es utilizado para diferentes actividades y muchas de ellas encaminadas al recreo de la carne y al rechazo de los principios de la palabra. Esto sonaría como extraño hablar hoy de eso. Sin embargo, meditemos en lo siguiente. El día domingo generalmente es donde la gente sale a hacer deporte, sale a hacer compras, visita los centros comerciales, sale de paseo, asiste a eventos deportivos, sociales y culturales, y otros siguen en sus trabajos diarios. Las personas que no tienen presente a Dios en sus vidas piensan que gobiernan sus actividades de acuerdo a sus prioridades. Por ello, no miran un día para adorar al Creador y al Salvador. Ahora, las personas que supuestamente están en Cristo muchas veces van a su iglesia local en horas de la mañana, pero en la tarde siguen con sus actividades de forma normal, es decir, las que anunciamos anteriormente, como salidas a eventos de orden cultural, deportivo, social, siguen su vida como si nada. Para otro grupo de personas que dicen estar en Cristo, estas personas han recibido y han escuchado alguna de estas enseñanzas. Por ejemplo, el día de reposo era solamente para los judíos. Otros han escuchado lo siguiente: el día de reposo quedó abolido por la venida de Cristo. Otros han dicho que los mandamientos, que la ley moral no está vigente. Otros expresan que fue la iglesia que tuvo injerencia en el cambio del sábado por el domingo, por lo cual es un mandato de hombres que no se debe observar. Otros expresan que se debe guardar el día sábado. Y otros expresan que cualquier día es para adorar al Señor. Miren todas estas afirmaciones que quizás tú y yo hemos escuchado en algún momento. Y frente a ello, ¿qué tenemos que hacer? Ir a las Escrituras, ser convencidos por medio del Espíritu Santo de lo que dicen las Escrituras, no lo que dicen los demás. Porque frente a ese panorama de diversas opiniones o aparentemente enseñanzas, uno diría, ¿por dónde voy? Bueno, tú y yo tenemos el privilegio de ir a las Escrituras para conocer la importancia del día del Señor, o como algunos le dicen, el Shabbat cristiano. El Shabbat cristiano. Ya vamos a especificar un poco más sobre ello. A través de esta serie estaremos mirando cómo el cristiano se ha olvidado del día del Señor, del día de adoración, por hacer otras actividades. De igual forma estaremos viendo su observancia, su regulación, su deleite, y cómo todo ello exalta a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Comencemos entonces con nuestro pasaje. Vamos a mirar en primera instancia
los dos primeros versículos de Nehemías. Pero antes de mirar esos dos versículos, ¿cierto? Versículos 15 y 16, hagamos un contexto del pasaje. Miremos un poco el contexto histórico para poderlo entender mucho más. Dios hizo juicio sobre el pueblo. Él trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Judá y a Israel, quienes habían constantemente desobedecido. En el año 722 a.C., los asirios deportaron las 10 tribus del norte y las dispersaron. Varios años después, Dios usó, en este caso ya a los babilonios, ¿para qué? Para saquear, destruir y casi despoblar a Jerusalén. Esto debido a que Judá también persistía en la desobediencia al pacto. Dios disciplinó a su pueblo con 70 años de cautividad en Babilonia. Precisamente en el transcurso de ese tiempo, ¿qué pasa con Jerusalén? Ciro, rey de Persia, ordena el regreso al pueblo de Dios a Jerusalén, porque recordemos que estaban exiliados. ¿Para qué? Para reconstruir el templo y también para reconstruir el muro, porque la ciudad había quedado prácticamente en ruinas. Y es allí donde entra en acción Nehemías, en la reconstrucción del muro específicamente. Nehemías era un hebreo que estaba en Persia cuando escuchó la noticia que el templo en Jerusalén estaba siendo reconstruido, pero su preocupación creció cuando sabía que no había muros de contención por si la ciudad nuevamente iba a ser saqueada. Así que entró en él una gran preocupación. Y entonces, ¿qué hace en ese momento Nehemías? Le pide al rey de Persia, Artajerjes, que le pueda dar el permiso para trasladarse a Jerusalén para así poder estar en la reconstrucción de ese muro. Allí fue gobernador. Y en el contexto del capítulo 13, porque estábamos haciendo un contexto de lo que ocurre en los primeros capítulos, ¿qué se nos muestra? Pues unas reformas, esa palabra reformas de Nehemías, es decir, cambios, correcciones que se debían hacer. Y entonces Nehemías en el capítulo 13 regresa nuevamente a Jerusalén, porque vamos a ver a través del libro de Nehemías que él va a Jerusalén, pero después regresa nuevamente donde el rey y vuelve otra vez a Jerusalén, y allí transcurre un largo tiempo, y es para hacer ¿qué? Esas reformas, porque él se da cuenta que el pueblo se sigue desviando, el pueblo no está tomando la debida atención. Y ahí es cuando tenemos precisamente nuestros dos primeros versículos para poder estudiar. El primer punto que lo vemos en Nehemías 13, 15 a 16 es olvidando el día de reposo. Olvidando el día de reposo. Así que vamos a leer nuevamente esos dos versículos. La escritura nos dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Miremos un poco el pasaje que nos está hablando de que algunos pisaban en lagares en el día de reposo. Es decir, esos lagares era un lugar específico donde pisaban las uvas para extraer el zumo.
También el pasaje nos dice que acarreaban haces, es decir, traían manojos de trigo sobre los asnos. También sobre los asnos cargaban vinos y toda clase de carga en el día de reposo con un fin: venderlos. Y como estábamos viendo, no solamente los de Judá estaban allí haciendo trabajos y vendiendo, sino que los de afuera también hacían parte de esa mercadería. Estamos hablando de los tirios. Precisamente esa ciudad, Tiro, según algunos datos, es posterior a la fundación de Sidón, aunque la sobrepasó en importancia. Los autores antiguos hacen referencia a su posición en medio de las aguas. Los tirios fabricaban tinturas de púrpura, objetos de metal y vidrio, y se enriquecían con el comercio marítimo. De allí que ellos están ofreciendo, pues en este caso, pescado, porque esa era una ciudad cuyo fortalecimiento en el campo de la economía estaba a través del pescado. Ahora, la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios no oyó la instrucción, que el pueblo de Dios no atendió la corrección, porque mira que Nehemías está diciendo que en ese tiempo observó allí a los de Judá que estaban trabajando. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué enseñanza se les había entregado anteriormente? ¿Qué se les había dicho? ¿Cuál era la razón por las cuales no habían atendido el mensaje? Pues miremos que en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15, el Señor había estipulado precisamente este día. Pero lo había estipulado bajo ya una implementación para el pueblo de Israel. Deuteronomio 5, versículos 12 al 15. Dice la Escritura: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué tenemos ahí en Deuteronomio? El recuento de la ley moral. Estamos en Deuteronomio, pero después cuando vamos a Nehemías, vemos que el pueblo estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho, ¿correcto? Todo lo contrario, porque Dios le había dicho que guardara un día para adorarlo a Él. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Vendiendo. Pero no solamente estaba vendiendo, sino también comprando. Se había olvidado, no tenía presente las instrucciones de la palabra. Y en este pasaje de Deuteronomio, pues estamos, como decía anteriormente, haciendo referencia a los 10 mandamientos. Y este es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero algo mucho más amplio que vale la pena reseñar es que el día de reposo no se dio en el monte Sinaí como muchos argumentan. No, se dio desde la creación. Y este es un punto fundamental para poder resolver las preguntas que hicimos en la introducción. Una vez más, aquí estamos en el Sinaí, estamos hablando de los mandamientos. Y aquí el Señor lo que está haciendo es regular la forma de adoración y de comportamiento de su pueblo, regularlo.
Pero la institución del día del Señor o del día de reposo, si lo vemos a través de la creación, pues se da precisamente allí. En Génesis capítulo 2, antes de la entrada del pecado. Ten muy presente todo esto para que puedas comprender y puedas adorar con libertad. Porque a veces parecemos todavía esclavos, para que adoremos con libertad. Mira esto, hay 5 cosas muy importantes en Génesis capítulo 2 con respecto a la relación de Dios con el hombre. 5 cosas muy importantes. La primera, Dios le entregó al hombre una morada, el huerto de Edén. Génesis capítulo 2, versículo 8. Una morada, el huerto de Edén. La segunda, Dios le entregó al hombre un mandato que hacer. Génesis 2:15. Labrar y guardar el huerto. Eso fue lo que se le dijo que había que hacer. La tercera, un mandato que obedecer. Génesis 2:17. No comer del árbol de la ciencia, del bien y el mal. La cuarta, Dios le entregó al hombre una ayuda idónea. En este caso, Eva. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y finalmente, un día de reposo. Génesis capítulo 2, versículo 3. Qué interesante, una vez más, Dios le entregó una morada, una obra que hacer, un mandato que observar, una ayuda idónea y un día de reposo. Ve, ahí está, Génesis capítulo 2, versículo 3, que después lo vamos a ampliar mucho más. Entonces, a pesar de la caída que vemos en Génesis capítulo 3, la entrada del pecado, el día de reposo continúa como un principio para la humanidad. Ahí está. Ya en los tiempos de Israel, lo que ocurre es que ahí es una regulación, y es allí donde observamos el pasaje de Deuteronomio. Una vez más, para que esto se pueda comprender. Lo que vemos en esos 5 puntos, por ejemplo, el tema del matrimonio, el tema del día de reposo, todos esos temas se dan antes de que el hombre desobedeciera. Sin embargo, vemos que todo eso sigue avanzando a pesar de que en Génesis 3 está el pecado. Porque vamos a darnos cuenta que el matrimonio es fundamental en Dios. Porque nos vamos a dar cuenta que el matrimonio lo hacen aún los que conocen y no conocen de Dios. Así que vamos entendiendo que el día de reposo también se hace de forma universal, es decir, para todos. Porque el hombre necesita adorar y el hombre necesita descansar su mente y su cuerpo. Bueno, así que volvamos una vez más a Deuteronomio. Porque fíjate que ahí vienen palabras muy interesantes, específicamente en esos primeros versículos, ¿no? En el versículo 12, donde dice, guarda ese día. Cuando se está hablando de guardar, se está haciendo referencia a conservar, considerar, cuidar, cumplir. También dice ahí que ese día es santificado. Y ya hemos visto por medio de las Escrituras que esa santificación significa apartar, celebrar, consagrar, dedicar. ¿Cierto? Entonces nos está diciendo que hay que conservar, hay que cuidar
el día de reposo, apartándolo, dedicándolo para el Creador. Y ahora, bajo Cristo, para el Salvador. El versículo 13 de ese pasaje de Deuteronomio nos indica el tiempo de trabajo y la forma de descanso. Dios se ha encargado de entregarnos detalles frente a este tema. Detalles. Tiempo de trabajo y forma de descanso. Es decir, 6 días de trabajo frente a 1 de descanso. El versículo 14 nos dice que en el día de descanso no se debe trabajar. Y el versículo 15 hace una referencia a la liberación del pueblo porque era esclavo. Por eso les mencionaba que muchas veces pareciera que adoráramos todavía bajo la esclavitud y no la libertad de Cristo. Porque muchas veces en este mundo posmoderno nos dejamos llevar de los afanes. ¿Para qué? Para olvidarnos del día del Señor. ¿Qué hizo el Señor durante la expedición de los mandamientos y todo ese tránsito hasta llegar a Nehemías? Lo que hizo fue advertir una y otra vez sobre estos temas y sobre este tema al pueblo. Advertirle. Pero el pueblo no escuchaba corrección, no atendía la corrección. Miremos un momento Jeremías 17, 21 al 23. Jeremías 17, 21 al 23. Dice la palabra: así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. El 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Mira que vemos allí la alerta una vez más que entrega el Señor a su pueblo. No haga eso o no haga eso, pueblo. Y de igual forma, lo que deben hacer es santificad el día de reposo. Una vez más nos aparece allí la palabra santificad, es decir, apartarlo. ¿Cómo lo mandó? A vuestros padres. Y el versículo 23 es tan diciente que vemos que ellos no atendieron. Y la consecuencia de no atender fue que su corazón se endureció con el único fin de no recibir corrección. Por eso hablamos de la reforma, porque la reforma lo que hace es volvernos al lugar original, es hacer las correcciones debidas. Y Nehemías estaba haciendo reforma. Es lo mismo que la iglesia debe hacer hoy en día, reformas. Porque fácilmente el corazón se puede endurecer, no escuchar y no atender la corrección. Miremos la parte número 2 de nuestro pasaje de Nehemías para ver la advertencia acerca de no guardar el día de reposo, que es el punto número 2. El primer punto es olvidando el día de reposo. Y el segundo punto es la advertencia acerca de no guardar el día de reposo. Vamos a ir una vez más a Nehemías 13, versículos 17 y 18. Es decir, nuestro pasaje central. Nehemías 13, versículos 17 y 18, y dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadéis ira sobre Israel, profanando el día de reposo.
¿Qué está haciendo Nehemías ahí? Exhortando al pueblo porque es desobediente ante Dios. ¿No se supone que son hijos de Dios? Ellos estaban profanando el día de reposo, es decir, lo estaban quebrantando. Y Nehemías manifiesta que por esa razón de no guardar el día de reposo, Dios los había disciplinado. Y ellos estaban añadiendo aún más desobediencia para ser afectados. Y esto nos permite una vez más volver a Jeremías 17:27. Mira lo que dice Jeremías 17:27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Estamos comprendiendo que todo lo que había pasado en Jerusalén, en el pueblo, era una desobediencia por la idolatría que tiene el hombre. Porque los primeros 4 mandamientos, debemos recordar, hacen referencia a nuestra relación con Dios. Los mandamientos son de forma universal, es decir, no tienen un tiempo, es para este tiempo nomás, no, son de forma universal los mandamientos. Para cualquier mente desprevenida que dijera los mandamientos no están presentes, para cualquier mente desprevenida, entonces uno le diría a esa persona, podemos codiciar, podemos adulterar libremente porque ya no están vigentes. ¿Sí ves? Allí se empiezan a desboronar esos argumentos de la persona. Y ahora otro punto, ¿cómo es posible que se miren los mandamientos divididos? Porque algunos dicen, sí, los 9 mandamientos de 10 están vigentes. El único que no está vigente es el 4. Cuando la misma palabra en el Nuevo Testamento, Santiago advierte claramente que si has fallado en uno, ha fallado en toda la unidad de los mandamientos. Y esto nos lleva a comprender que el hombre fácilmente olvida que el Señor es el Creador, y no solamente el Creador, ahora Él es el Salvador. ¿Sí? Porque, ¿qué podemos mirar de este pasaje? Antes de ir a una reflexión en Cristo, porque estamos con pasajes del Antiguo Testamento y tenemos que ir a Cristo. Pero antes de ir a Cristo, reflexionemos en lo siguiente. 4 reflexiones de lo que hemos visto de estos versículos de Nehemías. La primera es cómo el hombre olvida fácilmente un día de adoración y comunión con el pueblo de Dios. Cómo el hombre olvida fácilmente un día de adoración y comunión con el pueblo de Dios. En ese tiempo, la cultura, en ese tiempo, la codicia reinaba aún en el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿hoy en día es lo mismo? La cultura y la codicia. ¿Por qué estamos hablando de la codicia? Que es nuestro segundo punto de esta reflexión. Es que el pueblo de Israel aún seguía llevando en el día de reposo el tema del trabajo. Ni siquiera un día descansaba, sino que prácticamente todos los días seguía trabajando. Esto lo que hacía es alimentar la codicia del pueblo. Tercer punto que nos dice de esta reflexión es que el hombre fácilmente se desliza para hacer su voluntad. El hombre
fácilmente se desliza para hacer su voluntad. ¿Sí? Ya que tenía la instrucción, tenía el anuncio del Señor, no solamente desde la creación, desde el Sinaí, sino las advertencias cuando ya estaba en la tierra prometida. Y como vimos en Jeremías, duro de servir, pueblo duro de corazón que no atendía, que estaba con su mente y su corazón en otras cosas. Tenía otras prioridades. Por eso decimos que el hombre fácilmente se desliza para hacer su voluntad en ese día. Y cuarto, queda muy claro que el pecado está al acecho y que fácilmente se peca por no observar el día del Señor. La Biblia nos enseña que el pecado está a la puerta, está al acecho, nos quiere hacer caer. Y fácilmente, por no atender la corrección de las Escrituras, las personas pecan por no observar el día de reposo cristiano. Ahora, miremos este pasaje a la luz de Cristo, para poder entender lo siguiente. 4 reflexiones también sobre el particular. Aunque estos pasajes que hemos visto están en el Antiguo Testamento, el diseño original de la creación instituye un día de reposo de forma universal. Es decir, no es de tiempos, no lo es. ¿Qué quiero afirmar? Es que ese día de reposo es para todo tiempo, como lo dije anteriormente. Aunque el pecado entró, el principio se mantiene. El principio se mantiene. 2, que solo en Cristo podemos ser una nueva creación, ya que la anterior creación quedó maldita por el pecado, pero ahora podemos adorar conforme a su palabra libremente, porque ya no hay esclavitud. Entonces, amplío esta reflexión. Solamente en Cristo yo soy una nueva creación, solamente en Cristo. No hay forma que yo sea una nueva creación si no estoy en Cristo. Al no estar en Cristo, voy a estar conforme a la esclavitud del mundo, y el mundo me va a dar los parámetros para poder adorar a Dios. Cuando quiera, como quiera, la forma que yo quiera. ¿Sí ve? El día que yo quiera. Pero si yo estoy en Cristo, voy a tener la libertad para adorarlo conforme a su palabra. Mira el ejemplo. En Jeremías se nos dice que ese pueblo era duro de cerviz, no atendía. Estando en Cristo, nuestro corazón fluye de amor hacia nuestro Redentor, lo que nos llama a tener muy presente lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, en sus primeros versículos. El que me ama, guarda los mandamientos, guarda la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ahora es nuevo, porque nuestro corazón ahora ha sido transformado. Ya no estamos bajo la esclavitud del mundo que nos dice cómo hacerlo. No, ya no. Porque el mundo, como decíamos en la introducción, nos dice sí, no, horarios, todo eso nos dice. Mientras que la palabra nos dice cómo debe ser. Un día de adoración para el Señor. Y con esto no estamos diciendo que los otros días no se adore. Lo que estamos diciendo es que hay un día en comunidad para adorar al Señor. Tercero, que los mandamientos nos recuerdan la necesidad que tenemos de Cristo. Y el cuarto mandamiento no es la excepción. Recuerda, un hijo de Dios,
ha sido salvado por Cristo, pero ahora la ley moral actúa en el Hijo de Dios para que a través de esa obediencia Él pueda crecer. Tengamos claro una vez más, los mandamientos no son para salvación, porque no hay forma de cumplirlos. ¿Sí? Así que cuando vamos a Deuteronomio o cuando vayamos a Éxodo 20 en esta serie, vamos a recordar que los mandamientos nos dejan presente, uno, que todos los días necesitamos a Cristo. Todos los días necesitamos al Señor. Y dos, ¿por qué? Porque hay un remanente de pecado y fácilmente se nos puede olvidar el día del Señor. 4, que Cristo cumplió los mandamientos a perfección para nuestra justificación. Y este cuarto mandamiento en Cristo nos debe traer es bendición y crecimiento espiritual, porque se convierte en un medio de gracia de forma corporativa. Cambia todo. Mientras para que aquella persona que es esclava del mundo, este cuarto mandamiento trae juicio. ¿Sí? ¿Qué pasa para el Hijo de Dios? Para el Hijo de Dios trae bendición y crecimiento espiritual. ¿Por qué trae juicio a aquel que no es hijo de Dios? Pues porque no ve el pecado, porque no se arrepiente y porque sigue andando según sus propias opiniones. Él tiene su propia agenda. Como decía anteriormente, hoy adoro, dentro de 8 días no, hoy tengo paseo, hoy tengo esto, hoy tengo lo otro, pero esa persona es esclava del mundo. Pero tú y yo no somos esclavos, porque Cristo nos compró con precio de sangre. Él no tenía mancha, Él no tenía pecado. ¿Y cómo fue posible que el santo, que el puro, se dignara a mirar a un montón de pecadores? Por eso nosotros miramos estos pasajes viendo el cumplimiento de la ley en Cristo a la perfección, y entonces eso va a traer a nuestra vida es bendición y crecimiento espiritual. Y entremos en la recta final para poder compartir algunas aplicaciones, porque como decía anteriormente, el enfoque de hoy es darnos cuenta que muchas veces hemos olvidado el día del Señor, muchas veces. Pero también darnos cuenta que si estamos en Cristo, vamos a poder avanzar para adorarlo en libertad como debe ser. Así que 3 aplicaciones para poder compartir en esta parte final. La primera es que el día del Señor debe ser un día lleno de gratitud y gozo. Llevémoslo a Cristo. Lamentablemente, ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento aparecen los fariseos y lo que hacen es que el gozo del día de reposo se convierta en una carga. Y por eso mucha gente identifica como el día del Señor o el día de reposo como una carga. Pero estando en Cristo, para nosotros debe ser un día de gratitud y gozo, porque estamos adorando a nuestro Salvador. Gratitud y gozo. ¿Por qué debe haber gratitud? Porque antes éramos esclavos. Antes atendíamos a los consejos de los otros. Antes atendíamos lo que nos decían los otros. O mirábamos el parámetro de otras iglesias.
No, ahora podemos hacerlo con libertad, y esa libertad es la gratitud y el gozo. Esclavos, ahora somos libres. Había desesperanza, ahora tenemos gozo. El segundo punto de esta aplicación es que debemos ser corregidos. Hay que hacer correcciones. No podemos decir, no, lo estamos haciendo bien, porque mira lo que ocurrió allí en el tiempo de Nehemías. Habían sido disciplinados y todavía querían echar más situaciones adversas a sus vidas. Increíble, ¿sí ves? Habían sido disciplinados porque Jerusalén había quedado destruida, el templo, el muro, y aún ellos no tenían presente un día para adorar. El día del Señor nos recuerda, por eso lo cantamos, la creación, pero también nos recuerda el Salvador, la redención. ¿Sí? Es muy fácil para los corazones empezar a decir, pero mire esto, mire lo otro, mire lo que dicen allí. No, debemos ser corregidos para que nuestra adoración sea con base a parámetros bíblicos y no al estándar del hombre. ¿Eso qué implica una corrección? Recibirla en humildad, reconocer que no hemos adorado como debe ser. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos de forma diligente desde el día anterior para poder estar hoy atentos a la instrucción bíblica? Por eso debemos ser corregidos. Decíamos en una clase, de nada sirve que tú vengas a adorar en comunidad si tu mente está en otro lado. Podríamos recordar rápidamente el tiempo de Nehemías, ¿no? Pendiente del dinero, pendiente del trabajo, pendiente de una cosa, pendiente del otro. Recuerda, es un día de adoración donde nuestra alma reposa de la carga que hay entre semana, donde nuestra alma es nutrida por la palabra de Dios, donde somos edificados, y esa edificación trae enseñanza y trae corrección. En la medida que atendamos el consejo de las Escrituras, en que nos alistamos, nos disponemos, porque venimos a adorar a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Y un tercer punto de esta aplicación es que pidamos al Señor en oración el tener el deseo de aprender más sobre este tema, para vivirlo en familia y en congregación. No nos quedemos solamente con estos pasajes, y por eso vamos a mirar muchos más pasajes de lo que es el día del Señor. El apóstol Juan, cuando estaba exiliado allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hace una muy buena referencia a hacer énfasis en decir el día del Señor. Y decir día del Señor tenía una implicación bastante fuerte, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y el Señor no era Cristo, sino era otro, era el emperador. Por eso se habla del día del Señor. Y aunque muchas veces tiene lineamientos escatológicos, en ese momento, cuando el apóstol Juan estaba teniendo esa revelación, estaba haciendo un énfasis que ese día le pertenece al Señor, porque Cristo es el Señor del día de reposo. Así que tengamos ese deseo por aprender todos estos domingos de cómo gozarnos en el día del Señor, de cómo reposar en el Señor y de cómo nos estamos alistando
para ese reposo eterno. Cómo podernos deleitar y cómo podernos gozar en este día. No bajo la esclavitud, sino bajo la libertad que solamente podemos tener en Cristo. Y una vez más, antes de orar, fácilmente nos queremos deslizar a la esclavitud. Unos trabajando, otros haciendo otra actividad, otros dándole deleite a la carne, otros desesperanzados. Todo eso puede ser diferente si realmente Cristo nos ha rescatado. Que el Señor traiga ánimo a nuestra vida para hacer las correcciones y que se pueda entender cómo una iglesia bíblica vive el día del Señor, no mirando los estereotipos de los demás, no, porque así no vas a crecer y vas a hacerlo una vez más a tu manera, como lo hace allá tal iglesia, como lo hace allá tal persona. No, que sea la palabra, porque la palabra nunca nos habló de unas horas, nos habló del día del Señor. Que puedas identificar ello. Para los judíos, su día tenía que ver prácticamente del día anterior, ¿no? Eso también lo vamos a mirar. Que el Señor nos ayude y podamos hacer las correcciones respectivas. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.